Vamos a centrarnos en sí, entonces, en lo que es la ambigüedad del arte contemporáneo para poder llegar a una definición de lo que sería el concepto de obra de arte. El arte en sí, el arte clásico, el arte en la historia del arte, lo que nos invitaba a hacer era una serenidad o una cierta, un disfrute y un placer en la contemplación en sí misma, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa a partir del arte contemporáneo? A partir del arte contemporáneo ya pierde un poco la evidencia de esa serenidad de la contemplación y lo que hace es generar un efecto de shock, ya sea por disfrute, por deleite, por choque provocativo, un efecto de shock en el espectador. O sea que el arte contemporáneo en sí son como balas o proyectiles que necesitan sí o sí un nuevo receptor y ese receptor tiene que ser poético. Esperen que ahora les voy a explicar lo que es la poiesis. ¿Por qué? Porque el receptor al observar, recuerden el concepto del circuito del arte, al observar esa obra de arte, que ya tendremos que empezar a preguntarnos si son o no son obras, está enfrente a estos objetos ambiguos, en definitiva. Entonces el receptor poético tiene que ser capaz de sentir esa provocación y la problematización de lo que serían estos objetos ambiguos en un contexto de arte desdefinido, ¿no? Entonces, esos objetos, más que obras, son objetos que pretenden llegar a la titularidad de obra de arte, requieren de una particular poiesis y en definitiva convierten a este receptor o espectador en coautor de la obra de arte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tiene que preguntar y decidir si eso en definitiva es arte o no. Su actividad tiene que ser poética, crítica y creativa. O sea, las tres cosas. ¿Por qué? Porque esa actividad, que ya no es más solo contemplativa, requiere de una poiesis. Si nos vamos a centrar en el término de poiesis, que viene de un concepto griego que significa saber hacer, el espectador tiene que saber preguntarse o en definitiva tiene que saber definir frente a esos objetos ambiguos del arte contemporáneo si algo es o no es arte, definir y decidir si pertenece a la categoría de obra de arte. Ahora, ¿lo define simplemente? No, tiene que tener una cierta carga teórica o histórica con respecto a lo que era, ¿se acuerdan en aquel momento, este mundillo artístico en el que nos referíamos hace un rato? Ahora, ¿qué pasa con este saber hacer? Fíjense lo que dice acá Duchamp. Duchamp dice que los espectadores son los que hacen las obras de arte, ¿ok? O sea, abre juego para el otro lado. Hace un rato nos centrábamos solamente en el artista, ahora vamos hacia los espectadores. Y lo que hace House, que es otro, lo anoté acá chiquitito para que nombrarlo nada más, lo que hace House es, en definitiva, decir que el comportamiento teórico de ese espectador, ahora coautor, es el que va a aceptar la problematicidad del arte y no va a suponer la supresión del goce. Es decir, que dentro de esta reflexión artística del espectador y de este goce o placer que genera el arte, hay algo acá que se fusiona, que es justamente la poiesis. Es este saber hacer de la fusión de la reflexión artística con el goce, que me van a llevar a cuestionar, definir, rechazar, pero en definitiva validar, porque la reflexión artística y el goce, con una determinada formación obviamente teórica e histórica del espectador, hacen lo que van a definir para el arte contemporáneo lo que es una obra de arte.